Hola a todos, yo soy Inés y sean bienvenidos una vez más a mi mundo de color azul. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz y muy emocionada porque el día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar estrenando una nueva sección en el canal que a mí me emociona muchísimo y es Cuéntame Lade. Cuéntame Lade básicamente va a ser una sección en el canal en la que vamos a estar hablando de diferentes temas, pero van a ser como más del lado histórico, es decir, como más con datos, como un poquito más elaborado, como una tesis hablada, como un video ensayo, por así decirlo. Y para inaugurar esta sección vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es uno de mis favoritos y es el mundo del doblaje. Así que cuéntame el mundo del doblaje. El doblaje básicamente es el proceso de grabar y sustituir una voz, ya sea para una telenovela, para un videojuego, para una serie, para una película, con el propósito de internacionalizarla, es decir, que llegue a más lugares. El doblaje obviamente no se limita únicamente al doblaje mexicano o al doblaje en México, y podría decirse que el doblaje tiene su inicio en las obras de teatro callejeras cuando actuaban con marionetas, y es que en esa época lo que se hacía básicamente era que salían como estos puppets que hacían como el espectáculo para la gente. Básicamente pues iban las familias, mayormente los niños, se acercaban y los veían. Obviamente pues eran a veces tragicomedias o pura comedia y ya presentaban diferentes situaciones, y básicamente cuenta como inicio del doblaje porque pues eran personas que tenían esta marioneta y la hacían hablar, pero las personas directamente no se veían. Y es que una vez que inicia el cine como tal, inicia siendo cine mudo. Lo único que tenían era música, a veces algunos efectos de sonido, pero eran más como tipo reacciones, y lo que se tenía de diálogos o de interpretación de lo que estaba pasando eran unas como tipo cortinillas que aparecían en escena que narraban o lo que estaban haciendo los personajes, o lo que estaban pensando, o lo que estaban diciendo, pero no había un diálogo como tal. Y pues obviamente esto con el tiempo fue evolucionando, pero esos fueron los inicios. Probablemente ustedes tengan como referencia a Charles Chaplin, que él es como de los actores más famosos del cine mudo. Y pues ya obviamente poco a poco se fue incorporando más y más hasta llegar a lo que tenemos hoy en día como cine. Y otro referente que tenemos antes de que iniciara también el doblaje son las famosas radionovelas, que es probablemente que si ustedes tienen mi edad a lo mejor no les tocaron o rayandito las llegaron a escuchar, pero probablemente sus papás o sus abuelitos sí las conozcan o las hayan escuchado. Y es que estas eran unas historias que pasaban en la radio, literalmente como si fueran novelas, como si fueran las novelas que vemos nosotros, pero pues eran únicamente escucharlas, y tenían efectos de sonido, tenían música, tenían a diferentes personas haciendo los personajes, y los pasaban igual que las telenovelas a una cierta hora y duraba de 20, 30 a una hora más o menos. Y si ustedes alguna vez aquí en México, no sé si lo daban en Latinoamérica probablemente, pero específicamente en México, llegaron a ver En Familia con Chabelo, él era un ejercicio que hacía mucho con los participantes, que narraba de que ahí viene el caballo y tenía que hacer el sonido del caballo, y sonaba el viento y tenía que hacer el sonido del viento. Era muy divertido, la verdad, a mí me gustaba mucho esa sección. Presentamos un capítulo más de la radionovela. Sucedió en el tricentenario. El viento aumentaba su velocidad. La puerta del viejo rancho rechinaba y se azotaba. Y en 1928 tenemos la primer película doblada, y no fue al español, fue al alemán, y fue la película conocida como The Night Flyer. Y la que se considera la primera película doblada al español es en 1929 y se llama Río Rita. Esa fue una película doblada al español casi en su totalidad, pero más adelante, en 1931, llega oficialmente la película doblada completamente en español, que se llama Entre la espada y la pared.
y fue doblada al español de España. En México el doblaje llega oficialmente en 1944 y como les comentaba, muchos actores que hacían radionovelas se pasan ahora a este formato del doblaje. Y es que además es cuando Metro-Goldwyn-Mayer llega oficialmente a México. Entre 1944 y 1945 muchos de estos actores fueron llamados a trabajar a Nueva York para empezar a realizar el doblaje y eran enviados de la XEW, que era una estación de radio muy famosa aquí en México. Pero luego de 1947 a 1948 estos actores regresan a México y ¿qué pasa? Que se cancela el doblaje en México porque se consideraba una competencia desleal al cine local. Y es que esa era la época del cine de oro en México. Si ustedes no saben acerca de esto, les cuento un poquito, pero díganme en los comentarios si les gustaría que habláramos un poco más a detalle de esto en el canal. Pero la época del cine de oro aquí en México es considerada así de que lo máximo, por eso de oro, porque es cuando salen muchísimas películas que al día de hoy son consideradas de culto, que son muy populares, muy famosas, muy queridas y que además es donde están los actores más emblemáticos de México. Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Luis Aguilar, entre muchísimos otros. Es que esas eran las películas que dominaban en aquella época, inclusive películas de luchadores mexicanos que empezaban a realizar ellos mismos sus películas, que se volvían actores y se volvían íconos para los niños, El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, muchísimos más. Y fue por eso que México dijo, doblaje aquí no. Y lo único que se permitió haciendo de doblaje fue exclusivamente para dibujos animados. Y pues obviamente porque allí pues no había competencia. ¿Y qué es lo que pasa con estas caricaturas que sí tienen el doblaje mexicano? Van adaptando modismos o mexicanismos como los conocemos aquí, que vuelven la caricatura todavía más icónica para nosotros. Y es que le meten muchísimas cosas entre palabras, acentos o referencias que nosotros como mexicanos entendemos, y eso hace que conectemos más con el producto. Y de hecho pasó algo muy curioso con la caricatura Top Cat, que probablemente ustedes la conozcan como Don Gato y su pandilla, que fue así como la nombraron acá en México. Y es que se volvió súper popular, todo el mundo acá en México amaba a Don Gato, pero en Estados Unidos fue un fracaso, a nadie le gustó, a nadie le interesó ya nunca, y aquí en México la pasaban y la pasaban y la pasaban. Y de hecho, díganme si a ustedes también les pasó, porque a mí sí. Y es que de tanto que la daban, yo pensé que Don Gato tenía millones de temporadas y resulta que tiene únicamente una temporada. Y no solo eso, sino que nada más son 30 capítulos. Pero aquí en México les digo que la pasaban y la pasaban, que pensabas que Don Gato era infinito. Y de hecho fue una película tan exitosa acá en México que le hicieron su propia película. Y es una película 100% hecha en México de una caricatura que les digo fue un ícono y que traspasó generaciones, porque pese a que no es una caricatura reciente, a muchas personas nos tocó verla, a mí me tocó verla y no era de mi época, por así decirlo, pero se volvió un ícono acá en México. Y obviamente cuando llega el doblaje aquí a México, también llega una de las empresas más grandes y más famosas del mundo, Walt Disney. Y llega en 1938 con su primer película, Blancanieves y los 7 enanos. Y quien le da voz a Blancanieves es Adriana Caselotti. Y los que son considerados los primeros actores de doblaje son Joaquín y Narciso Busquets, padre e hijo respectivamente. Y probablemente esto muchos de ustedes no lo sepan, o tal vez si han visto las primeras películas de Disney, sí. Pero lo que pasaba es que Disney en los años 40 sus primeras películas las mandó a doblar a Argentina. Y creo que la mayor referencia de esto es Pinocho, porque tiene el acento no muy marcado, pero sí se nota el acento argentino. Después de eso, para economizar, el estudio de doblaje de Disney se manda a California, y años más tarde, bajo la dirección de Edmundo Santos y bajo el mandato de Walt Disney, se mandan oficialmente las películas a doblar en México. Y es que Pinocho de 1940, Dumbo y Bambi de 1942 son dobladas en Argentina. Por
por el estudio Argentina Sonofilm. Y la primera película de Disney, ahora sí ya oficial de ahí en adelante, doblada en México, es en 1950, La Cenicienta. Y la primera vez que se manda a doblar una película en español de España es en 1992 con La Bella y la Bestia. Y como les decía, un gran referente aquí en México para el doblaje fueron las caricaturas de Hanna-Barbera. Y es que además de tener a personajes icónicos, tenemos detrás a voces que nos marcaron profundamente y que forman parte de nuestra infancia, y que muchos de ellos no tuvieron solamente uno ni dos, sino que tuvieron muchísimos personajes que probablemente muchos de nosotros no sabíamos, pero que formaron parte de esas tardes de diversión mientras veíamos la tele. Como por ejemplo Jorge Arbizu, el Tata, que él, además de ser un actor muy famoso acá en México, también tuvo varios personajes en doblaje. Fue Benito en Don Gato, fue el mismísimo Pedro Picapiedra en Los Picapiedra y muchísimos más. ¡Alegría de felicidades verte, Don Gato! No tenía su propia cama. El dinosaurio grande. Una actriz que también fue de las primeritas que hizo doblaje, y tal vez ustedes no lo sabían, es María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Y es que ella, además de tener su icónico personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho, también nos regaló muchísimos papeles de doblaje. Ella fue Dorothy en El Mago de Oz. ¿El Mago de Oz es bueno o es malo? Merlina en Los Locos Adams. No, ¿qué tal que te pienses que eres anticuado, verdad? Y de los últimos que hizo fue Vanélope en Ralph el Demoledor. ¿Qué dices? No te oigo. Te apesta tanto la boca que me dejas sordo. Y es que, como ella misma ha contado, el personaje de Vanélope está inspirado en la Chilindrina, y por eso la buscaron específicamente a ella para que hiciera el doblaje. El productor me dijo que cuando él era más joven todavía, hace como 15 o 20 años, él fue a Tijuana y sus amigos pues nada más veían televisión latina y veían siempre El Chavo del Ocho. Y dijo, el día que yo haga una película, esa muchachita, esa niña, va a trabajar en mi película. ¿Cómo se llama esa muchachita? María Antonieta de las Nieves no es una muchachita y es una señora, pero hace de niña y no sé qué. Me encanta su vocecita, me encantó. Cuando él hizo la película, la hizo pensando en la Chilindrina. Y otra de las voces icónicas de nuestra infancia, que estoy segurísima que todos conocemos, es Don Francisco Colmenero. Él fue el que nos regaló todas estas intros mágicas y tan bonitas en tantas películas Disney. También era Pedro el Malo. En algunos años también fue Goofy o Tribilín, como se conocía en aquellos años, y muchísimos personajes más. Érase una vez en una tierra lejana. Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. La ópera es mañana. La princesa tiene que desaparecer para entonces. ¡Igualita tu foto del anuario! Y en medida que el doblaje fue creciendo como un medio de trabajo, fueron llegando poco a poco más productos acá a México, y en 1980 empieza a llegar uno de los productos favoritos de los mexicanos, que la mayoría consumimos: el anime. Como habrán podido notar a lo largo de pues todo este video, les estuve diciendo que al inicio teníamos actores que pasan de las radionovelas a hacer doblaje, y también varios actores que han interpretado a algunos personajes han sido también actores antes que nada. Pero llega un momento en el doblaje en el que llegan los famosos Star Talents. Y al inicio ellos eran pues actores que eran de renombre, que eran para que más público llegara a ver las películas. Por ejemplo, en Shrek, Eugenio Derbez es el burro. En Los Increíbles, Consuelo Duval es Elastigirl. ¡Wow! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. ¿Qué dices? Pero estoy en mi mejor forma. Voy al paso de los más grandes. Chicas, piensen. Así como Omar Chaparro es también el villano en Los Increíbles. Es Buddy. Mi nombre no es Buddy. Bueno, Síndrome y muchísimos más, que pues ellos en el momento, les digo, eran actores que pasaban a esto, pero llega un punto en el que obviamente se tiene que vender un producto y ya no llamaban a actores, sino que empiezan a llamar a youtubers.
y pues yo sé que probablemente venda más tener a en lugar de pues algún actor de doblaje, pero los actores de doblaje por algo son actores de doblaje, por algo son actores que se especializan en doblaje. Entonces creo que es importante que si alguien quiere dedicarse a esto, pues prepararse de la manera debida, prepararnos de la manera debida y no únicamente irnos como a la y se va, sino que pues tener el respeto por la profesión de cada quien y tener el respeto que el doblaje se merece, porque pese a que muchas personas pueden llegar a pensar que es algo fácil, es algo muy complicado porque es ver, escuchar y hablar. Todo al mismo tiempo, es muy complejo. Y pues bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, también suscríbanse. Díganme aquí abajito en los comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos en esta nueva sección en el canal. También díganme qué les pareció esto, si les gusta, si les gusta que habláramos del doblaje, si les gustaría que habláramos un poquito más del cine o de algún actor de doblaje en específico o de alguna época en específico del doblaje. Cuéntenmelo todo. También les comparto por aquí mis redes sociales por si por allá me quieren ir a seguir, a comentar o compartir algo. Yo súper feliz de recibir todos y cada uno de sus comentarios. Y eso es todo. Yo soy Inés y los desconecto de mi mundo de color azul y los regreso al mundo de colores. ¡Bye!